Primero que nada, buenas noches, Arena México. Digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora nos estén viendo. Segundo que nada, soy Eugenio, el representante legal de Miss Harley Williams. Bienvenidos a Irrelevant Wrestling Chat, la charla irrelevante de luchitas. Y Ricardo, cuéntame, ¿de qué quieres hablar hoy? Primero que nada, hay que disculparnos con la oreja. Primero que nada, buenas noches. La saturación del audio. Bien, corta. Bueno, el punto es, güey, ¿cuánto tiempo nos fuimos? ¿Un mes? ¿Poco más de un mes? Mes y medio. Mes y medio. Primero que nada hay que pedir disculpas a la agradable audiencia y a nuestros dos fanáticos. Padrino, muchas gracias. Milagrosa, muchas gracias. Milagrosa, muchas gracias. Y el otro sujeto que también nos comentó que también odia Esfinge, muchas gracias por vernos. Se hace llamar Johnny Breaker. Johnny Breaker. Muchas gracias por vernos. En general fue un mes difícil, un mes de muchas dificultades para ambos. Sin embargo, pues ya estamos aquí con ganas y mucho wrestling visto este último mes y medio. Cañón. Mucho wrestling visto. Sí. Así que, ¿de qué queremos hablar hoy? Vamos a empezar por Argot luchístico. la clase que debimos haber tenido probablemente como episodio 1, ¿sabes? Oye, me gustó hablar de Stephanie Baker en el episodio 1, episodio 0. Es el piloto es diferente. ¿El 1 fue SummerSlam entonces? Ay, creo que sí. Creo que sí. No me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, perdón, estamos un poquito oxidados de esto. Sí, bueno, hay terminología dentro del pro wrestling, dentro de la lucha libre. Igual entre inglés y español llega a variar. Pero es terminología que tú se lo dices a gente que no son entendidos del medio y pues llega a ser muy confuso. Entonces queremos usar este episodio para pues subsanar ese déficit de conocimiento que puedan llegar a tener, o igual alguna cosa que no sepan, como ya el lenguaje que se usa ya en vestidores, el lenguaje que se usa ya cuando la lucha libre es tu oficio, ¿no? Entonces me gustaría empezar con un término que popularizó MJF hace, creo que el año pasado. ¿El Mark? Exacto. No sé si quieras contar esa historia. En particular, solo recuerdo que fue la Pipe Bomb. No estaba tan enganchado a All Elite en su momento, en ese entonces. Yo me metí así de lleno en la historia de Better Than You, Baby. Dato curioso, la salida o la despedida que tenemos está basada en esa construcción. Así que como tal, recuerdo que fue la Pipe Bomb de MJF en All Elite, metiéndose directamente con Tony Khan. Dado caso porque pues, todos sabemos que todo mundo le tira a Tony Khan, ¿no? Y pues ahí esencialmente fue MJF siendo MJF, hablando por todos los fanáticos del wrestling en ese entonces. Por lo cual, no sé tú si tengas como más contexto del concepto de Bueno, Mark. pero ¿cuál fue el insulto? Es lo que a mí no me acaba de quedar claro. Le dijo Tony Khan, eres un Mark. M-A-R-K. Ajá, como el nombre Mark, así. Ajá. Básicamente, bueno, es que es un concepto que se ha degenerado. O sea, en los 90s, 80s, cuando estaba empezando la lucha libre, un Mark era un fan que creía, no sé cómo decirlo para no tener problemas, es como el meme que del abuelo creía, Simpson, ¿no? que creía que legítimamente la lucha libre era un deporte competitivo, como el meme del abuelo Simpson. Es meme de los Simpsons, no meme del abuelo Simpson. Sí, pero el que decía que local Local man thinks that the wrestling is real, ¿no? Hombre local piensa que la lucha es real. Que bueno, ahí entras en controversia, ¿no? Porque Jericho llega a defender mucho, no, pero es que la lucha sí es real, ¿no? Pues los golpes son reales, los castigos son reales, está pasando algo, creo que decían, es real porque puedo verlo, ¿no? Es que ahí, por ejemplo, podemos caer en una conversación más profunda de la cual no quisiera que la tocáramos aquí, pero que vamos a pasar por encimita, ¿no?
¿hasta qué punto es real la lucha libre? O sea, ¿en qué punto puedes decir tú, esto se podría considerar incluso una competición? Algo competitivo, algo deportivo, si lo quieres ver así. ¿Y en qué punto pasa? ¿Cuál es esa línea que marca la diferencia entre deporte y espectáculo? Que todos sabemos que todo el mundo le dice el deporte espectáculo, ¿no? Es un deporte espectáculo. Ese es un término acuñado por Vince McMahon, hay que decirlo. Y todos le dicen así porque él lo ha sido así y es la empresa más importante. Tocando tu punto, rápidamente, alguna vez leí que la lucha libre no era como el box, no era como el karate, no era como el MMA, no, era más como patinaje artístico en parejas, donde tenemos a dos personas, por lo general chico-chica, el chico va a estar cargando a la chica va a hacerse ligera, va a hacer cosas, es un trabajo en equipo para presentar un performance de alto nivel a una audiencia. Y en ese sentido, pues podríamos pensar que la lucha pues funciona de esa manera. Y si me llegas a preguntar, ¿es competitivo o no? A como se hace actualmente, yo diría que no. ¿Cómo podría hacerse competitivo si tomáramos este mismo formato de los patinadores? O sea, que fuera un concurso donde van varias parejas, varias presentan su espectáculo, en este caso sus luchas, y los jueces que calificaran las luchas, y entonces que los ganadores fueran los que entregaron la mejor lucha. Ahí tenemos el top 500 de PWI. Por ejemplo. ¿Es competitiva o no es competitiva la lucha libre? Pero de un top 500 de luchas o de luchadores. De luchadores. Ahí ya no aplica. Tenemos la escala de Meltzer de las estrellas. Ahí por ejemplo, si fuera una competencia de a ver quién saca más estrellas con Dave Meltzer, probablemente el ganador sería Will Ospreay. Y ya le dimos 5 estrellas por eso, ¿no? Ajá, no, entonces digo que es complicado porque pasar a ese formato competitivo de lucha libre hipotético como lo estoy marcando rompería totalmente el kayfabe. Aquí vamos con la segunda palabra del día. ¿Qué es kayfabe? A ver. Como tal, consideramos también que este video es importante. ¿Por qué? Porque nos han comentado personas que tenemos del círculo cercano que muchas veces llegamos a ocupar terminología que pues no se entiende, ¿no? O sea, o empleamos un lenguaje, vamos a decirlo, un poco técnico, acorde pues a lo que conocemos tú y yo como aficionados, que ya estamos un poquito más metidos en el rollo tryhard del aficionado. O sea, como tal el kayfabe, ¿cómo podríamos definir el kayfabe en términos simples? Yo te diré que es la historia frente a lo que estás viendo, o la historia que está siendo contada, ¿no? Aquí podemos tener innumerables ejemplos. Creo que WWE es la principal promotora del concepto de kayfabe, ¿no? La realidad detrás de la presentación o la representación de la lucha libre, la historia que está detrás de la lucha libre. Pero sin embargo aquí en México pues igual ha habido historias, quizás no tan metidas a profundidad, pero también son, ¿cómo decirlo? Es como esta forma de trabajar donde hicimos ya en su momento la analogía en anteriores capítulos con que la lucha libre puede ser vista o concebida como un arte escénico también. Ajá. Por lo cual los dos actores o los actores involucrados o los luchadores, estoy pensando ahorita, yo de las luchas que más tengo grabadas en la mente, y no tanto porque haya sido una gran lucha, sino por el hecho de que fue una historia que fue bastante alocada en su momento. Para mí fue La Parka contra Cibernético, la rivalidad de AAA en su momento. Creo yo que independientemente de todo lo que se llega a ver en pantalla, pues sí te queda claro después de todos estos años que pues el trabajo del luchador es interpretar ese papel, ¿no? Interpretar el personaje del bueno, del malo, del villano, del héroe, porque, por ejemplo, ves las declaraciones después del posterior fallecimiento de La Parka y todos te hablan de él, amigos, enemigos, te hablan de él como un profesional en todo el sentido de la palabra. Incluso, no vamos tan lejos, otro detalle de cómo se cae en el kayfabe o cómo se maneja el kayfabe, la historia de las dos Parkas, La Parka y La Parka. Ajá. En su momento igual recuerdo haber visto el podcast de Latin Lover, o no me acuerdo si fue en el podcast de Latin Lover, un clip sobre el episodio en el que tuvo a Elia Park de invitado,
Y yo sí recuerdo que se expresa muy bien de la anterior parca, Jesús, no recuerdo el apellido, pero es a lo que vamos, o sea, como tal, va ligada a la historia del concepto de Mark, del hombre piensa que la lucha libre es real, con el concepto de kayfabe. ¿Por qué? Porque muchas veces uno puede decir que una lucha o una construcción de una rivalidad es buena cuando logras, ¿cómo decirlo? No ver esa línea entre la realidad y la ficción, ¿sabes? Lo pusimos de ejemplo en el caso de la lucha de Hechicero del aniversario, no sé si te acuerdas. Nosotros sabemos que no iba a perder, pero te fuiste metiendo tanto en la historia que te estaban contando en la lucha, en la misma puesta en escena que tú estabas viendo, que de repente te fuiste, o sea, te desconectaste, se te olvidó que lo que estabas viendo no era real, o sea, te metiste, fuiste inmerso en la historia, y pues eso es lo que te genera, ¿no? Un buen trabajo de kayfabe. Sí, ejemplos de eso, por ejemplo, yo pienso esta rivalidad de Triple H y Randy Orton. De Triple H, sí. Esposa de Randy Orton, esposa Triple H a la cuerda. Donde besa a su esposa. Y tiene a Stephanie enfrente y la besa, ¿no? Sí, entonces, sí, tú como espectador eres como, uy, pero es que en la vida real sí están casados. O sea, sí están casados y literalmente es el villano besando a tu esposa inconsciente enfrente de ti. Ay, vamos, no vamos tan lejos. Todas las rivalidades que llegó a haber en un momento en WWE, donde luchador A va a atacar al luchador B a su casa. Tenemos Randy Orton contra Triple H, tenemos creo que una de Stone Cold también, más reciente una LA Knight contra AJ Styles. Cuando Stone Cold va al hospital con Vince McMahon. O sea, hay muchas... Y referente al kayfabe, la persona que siempre referencian, o la persona que referencian cuando hablan de alguien que respeta mucho el kayfabe, es el Undertaker. Que, o sea, toda su carrera y todavía hasta que se retiró, él siempre fue el enterrador, él siempre fue el hombre muerto, siempre que lo veías en público estaba caracterizado. O sea, rara vez lo veías en público, que era lo también, o sea, increíble. Sí, bueno, y no, él nunca fue Mark Calloway, él era el Undertaker 24/7, que es algo que también ha retomado un poco MJF en estos años. Ajá. O sea, hasta en firmas de autógrafos él sigue siendo una persona despreciable, que le dan a firmar algo y lo rompe, o que les tira sus juguetes. También está el título de la WWE lejos. Sí, entonces como, ¿qué tanto esto están ofendiendo a los fans o qué tanto le está vendiendo una experiencia de ser humillado por MJF? Que es algo que a mí me gustaría recibir, o sea, está suena raro, ¿no? O sea, ¿quién quiere que su ídolo lo humille, no? ¿Quién querría eso? Pero... Sí. Oh, por Dios, me insultó, así. Oh, por Dios, MJF me dijo que soy un Mark. ¡Ay! Gritos de perra loca, ¿no? Así imagino a Tony Khan en vestidores viendo ese promo. O sea, en la historia, de nuevo, en el kayfabe, Tony Khan debió sentirse ofendido. Ajá. No, pues yo sé que en la vida real estaba... No vamos tan lejos, ve el tema de las figuras de autoridad dentro de la lucha libre, otra manera de ir siguiendo, o del cómo se cuenta una historia, ¿no? Caso Vince McMahon en su momento, caso Antonio Peña aquí en México, caso la Legión Extranjera en AAA. En el Consejo Mundial me parece que no se suele hacer tanto este tema, sino que son más como historias contadas in ring, ¿no? Más del yo soy mejor que tú, te voy a vencer en el cuadrilátero y demás, y toda la historia, el kayfabe va siendo construida, o la narrativa va siendo construida dentro del cuadrilátero, ¿no? Que es otra manera del poder contar una historia. Decía un amigo mío que en México la lucha hace el espectáculo y en Estados Unidos el espectáculo hace a la lucha. Es una gran frase. Fíjate, sí, es una gran frase. Sí. De verdad, no, creo que sí estoy completamente de acuerdo con eso. Y como tal, dentro del kayfabe, ¿qué otros ejemplos podríamos dar de kayfabe? Entiéndase como kayfabe todo el contexto histórico, escénico que se puede llegar a presentar dentro de la lucha. Puede ser tanto la historia de una rivalidad como el tipo de personajes que están representando, que para esto podemos referenciarnos hace algunos capítulos donde hablamos de la importancia de tener un buen personaje. O sea, ¿cómo quieres decir el número del capítulo y no te acuerdas? No me acuerdo del número del capítulo. Pero bueno. En algún momento haremos un índice de capítulos, eso estaría bueno ponerlo en YouTube.
Como tal, podemos hablar también acerca de, siguiendo con la seguidilla de palabras que solemos ocupar mucho, ya terminando el tema del kayfabe, me gustaría que habláramos un poquito acerca de los conceptos o las etiquetas que pueden adquirir cada luchador. Estamos hablando, voy a hablar uno en particular que solemos ocupar mucho aquí. A ver, espérame. Antes de pasar a eso, hay otro término que es como un mark, pero es con S, se dice S-mark. ¿Lo has escuchado? Ese. Ok, entonces, regresando. El mark es esta persona que piensa que la lucha es real, o al menos así era en ese entonces. Ya luego ha degenerado como a un fan. O sea, a un fan que no entiende la lucha. Y que por ende no entiende que pues, el rudo tiene un papel importante, que el jobber tiene un papel importante, que hablaremos un poco más adelante, que... O sea, como todas estas estructuras no las entiende. Ahora, un Smark, pues básicamente es un fan de la lucha libre que es inteligente. Que a pesar de que sabe que esto es un arte escénico, guionizado, lo que sea, aún así lo disfruta. Aún es como así, el antónimo de él. Ajá, es como el antónimo que aún entra a la experiencia. Es como, bueno, yo voy a ver Avengers Infinity Game. Yo sé que nada de eso es real, pero igual me voy a emocionar cuando Thanos diga, debiste apuntar a la cabeza. Pero bueno, entonces quería tocar esos tres, Mark, Smark y kayfabe, como en un principio. Y ahora quiero hacer un ejercicio de imaginación donde vamos a ir como tocando secuencialmente términos, ¿no? Para tratar de llevar un poco de más orden. Entonces imaginemos que es como 2017 y yo llevo entrenando lucha libre unos 6 meses. Entonces digo, no, pues ya estoy listo, ¿no? Quiero luchar. No hay Harley Williams, no hay nada. Pero yo quiero luchar. Entonces, ¿qué es lo primero que yo necesito para volverme luchador profesional? ¿O qué crees que sean las primeras cosas en las que debería de pensar? ¿Aquí en México? En México, en el mundo. ¿En el mundo? Tu licencia como luchador profesional. Creo que esa es una cosa. Ya fui, ya la saqué, ya me la firmó el fantasma, le di 500 varos, le di mi estudio médico que dice que no tengo SIDA, ya todo. Ok. Entonces ya tenemos la licencia. ¿Qué otra cosa necesitamos para empezar a luchar? Equipamiento. Equipamiento, muy bien. Entonces, equipamiento, quieres decir mi vestimenta de lucha, ¿no? Exactamente. Ok, sí, necesito mi vestimenta de lucha. En México, ¿cómo se le conoce a la vestimenta? Se le dice es mi equipo. Y mi equipo va a ser mi playera, van a ser mis mallas, mis botas, mi máscara, si es que voy a usar máscara. Junto con eso también hay, bueno, eso en español, y en inglés el equipo se le conoce como gear. Como el gear software o el gear, o sea, tu equipo, tu ropa. Adicional a la ropa con la que luchas, hay otro tipo de ropa que le dicen la presentación. O sea, por ejemplo, tú veías las entradas del Santo con capa, ¿no? Como superhéroe. La bata de Octagón, la bata de Octagón, la de Karateka. También la bata de Ric Flair. La bata de Ric Flair. A fechas actuales, Stephanie Bach que sale con cuernitos, ¿no? Como que se le rompieron apenas, ¿no te enteraste de ese detalle? ¿Se le rompieron? Se le rompieron. Bueno, se los rompió una aerolínea por ahí. Esa sí te voy a pasar el post de Instagram para ponerlo aquí porque es relevante saber que el equipo puede ser dañado por gente externa. Pero también luego cuando les piden las maletas en los aeropuertos. Así que se las avientan. Que la primera vez que Rhea Ripley salió con short y eso fue porque alguien le perdió su equipo en el aeropuerto y ya toda la gente se volvió loca y ya dijo, mira, de aquí soy, y ya empezó a encuerarse más para beneplácitos de todos sus fans, ¿no? Sí, entonces, digo, esas son las presentaciones, son cosas que nada más vas a usar cuando entres, como para hacer más vistosa tu entrada, como para que la gente entienda más tu personaje. Por el sombrero del Undertaker, ¿no? Así como una entidad sobrenatural, de vuelta a los cuernos de Baker, pues ella aquí en México,
estaba luchando como ruda, ¿no? Entonces como maligna. Aquí también mucho, en México por ejemplo no es algo tampoco que se suele ocupar seguido, ¿no? Sino nos vamos más como al aspecto sencillo. Caso, lo que mencionábamos de Octagón, la batita era algo característico en sus primeros años. Ya en sus segundos años ya parecía Don, ¿no? Ya no le daba para abrocharse la bata. En el caso de por ejemplo, yo de la parca yo no recuerdo que saliera con algún aditamento. Recuerdo alguna vez unas como hombreras, pero te digo, aquí en México no creo que sea algo muy muy característico. Casi siempre es o capa, que es lo clásico, o pues alguna playera adicional al como suelen luchar. Caso ya los luchadores un poco pasados de peso que luchan ya con playera completa, y otros que pues luchan sin playera. O sea, no es en México el adicional o los accesorios de salida no es algo que se suele ver muy seguido. El báculo de hechicero. Otro ejemplo. O sea, sí son detallitos, ¿no? Pero son cosas que ayudan a complementar lo que es el personaje. Es correcto. Bueno. Ya pasamos, ya tenemos okay, el equipo. Tengo ropa, pero ¿cómo supe qué ropa ponerme? ¿Cómo sabe hechicero que tiene que mandar a hacer un báculo? ¿Cómo sabe Stephanie que tiene que salir con cuernitos? Gracias al personaje. Exacto, entonces yo necesito un personaje. Personaje en México, en Estados Unidos es el término gimmick. Entonces el personaje, bueno, hay un capítulo entero de nosotros hablando de qué es un personaje en la lucha libre, vayan a verlo, pero pues básicamente de nuevo vas a subirte al ring, vas a contar una historia y las historias siempre son mejores cuando tienes un personaje. Personaje estándar en México, el superhéroe enmascarado, ¿no? Personaje estándar en Estados Unidos, el marín. ¿Estándar? ¿Lo dirías? No sé. No, fíjate que ahí sí yo creo que en Estados Unidos hay más diversidad, ¿no? Ajá, no hay como un estándar de... Porque aquí sí está bien marcado. Casi siempre el luchador técnico, máscara, el héroe. Casi siempre el luchador rudo, sin máscara, el villano. Y tal es así, güey, que cada que hay una rivalidad donde uno traiciona al otro, que son dos técnicos, por ejemplo, uno traiciona al otro, y el que traiciona siempre pierde y queda sin máscara. Ese es como el común denominador de la lucha libre mexicana, ¿no? Que se ha ido enriqueciendo y haciendo un poquito más variado con el paso de los años, pero pues va siendo como el factor común, ¿no? No sé si muy bien que lo mencionas, porque a la hora de que yo escojo el personaje también debo escoger otra cosa. ¿El tema de entrada? Aparte de eso, ¿quién quiero ser arriba? ¿Quiero ser bueno o malo? Quiero ser malo. Sí, el rol. El bueno en México es el técnico, el malo en México es el rudo. En Estados Unidos, el bueno es el babyface, como la cara de bebé, como el bueno, y el malo es el heel, así. Que en México tenemos una tercera opción, ¿no? El siempre conocido exótico. Exacto. Y te diré que también en Estados Unidos tenemos una tercera opción. ¿Cuál es? El twinner. Aquel que no está ni de un lado ni del otro, que simplemente existe. Ejemplos de twinner. Stone Cold Steve Austin. En la mayoría de su carrera, ya como Stone Cold Steve Austin, sabías que era un tipo con el que te podías meter y con el que se metían rudos y técnicos en su momento para llegar a tener rivalidades. Que era un tipo que, si bien podría ser tu aliado en algún momento, te iba a dar la espalda. Caso más reciente, Randy Orton. Randy Orton mucho tiempo ha sido la víbora, ¿no? El concepto de la víbora, que va muy ligado a la serpiente cascabel. O sea, el tipo que puede salir a ayudarte y de repente, es recabo de la nada. ¿Por qué? Porque sí. O sea, sí, o sea, por ejemplo, recuerdo mucho este segmento de Stone Cold yendo a pegarle a Vince McMahon al hospital. No es algo que haría un superhéroe, o sea, un superhéroe es honorable, o sea, por más que sea un villano, si está en el hospital, no sé, un promo, otra gran palabra en un momento, una línea básica sería como, oye, estás mal ahora, pero yo te quiero vencer cuando estés en tu 100%. Entonces, sí, cuando regreses vamos a pelear. Eso haría una buena persona, eso haría un técnico, eso haría un face. Pero Stone Cold está en esta línea entre ser y no ser, entonces puede ir a pegarle a un tipo en silla de ruedas y aún así va a recibir el aplauso de la gente. Exactamente. Hablando más en el exótico,
estoy tratando de dar con una forma de decirlo para que la comunidad LGBT no me tache de algo. Pues Pero en particular, podríamos pensarlo como una drag queen que lucha. puede decirse, sí, podría decirse. Sí, una drag queen que lucha. Es más, es un coso más normal en México. No es más frecuente, hay muchos exponentes, está Máximo, Casandro, Pimpinela. Que igual, o sea, el hecho hay que destacar eso, ¿no? Que pese a que están marcados bajo lo que hoy en día ya se considera un estereotipo quizá negativo, o sea, o probablemente, o muy negativo en algunos casos, dependiendo de la perspectiva de la persona, pues destacar que no, eso no los hace peores luchadores que varios, ¿no? O sea, al punto al que queremos llegar es que dentro de la lucha libre, en la rama de los exóticos, hay grandes exponentes de la misma. Caso, el mismo Casandro, que hasta le hicieron una película. O sea, en el caso de Casandro, en el caso de Pimpinela también, que dicen que era una cabrona al momento de subirse al cuadrilátero. Caso de Máximo de la dinastía de los Alvarado, por ejemplo. Caso de Harley Williams, o sea... Oye, ¿Estás diciendo que ser exótico está mal? pues es que Harley Williams no es exótico porque es personalidad múltiple y entonces es mujer. Eso es otro detalle que podremos llegar a tocar en algún momento. O sea, creo que va a ser un tema interesante. Y como tal, o sea, creemos, más allá del rollo del estereotipo en el que caen la mayoría de los luchadores exóticos, entiendas estereotipo porque la misma sociedad lo pone así, ¿no? Bueno, también tienen rutinas muy chuscas, voy a decirlo así, como de dar beso a sus rivales. Comedy wrestling. Sí, pero, o sea, cae en el comedy de homofobia. O sea, no, porque... Sí. O de acoso incluso, o sea, besar a alguien en contra de su voluntad, o sea, desde cualquier punto moral no está bien visto. Exactamente. O sea, o como salir súper encueradas y salir como que muy abiertos sexualmente, o esta parte de repente dan nalgadas o mordidas, ¿no? O sea está muy estereotipado, ¿no? Está muy estereotipado y actualmente sí está en una línea entre... Está como una línea delgada, bueno, entre el mal gusto y que está bien. No sé si decirle actualmente, porque creo que sigue siendo el mismo estilo de presentación, ¿no? O sea, yo creo que siempre ha estado mal, solo que hoy en día la sociedad es más consciente de que está mal. Sí. O sea, sin embargo, pues sí destacar eso, o sea, no necesariamente porque sea un estereotipo negativo implica que son malas personas o malos luchadores en este caso, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, vámonos ya, porque este segmento estuvo peligrosamente funable, así que Nada más hay ejemplos de luchadores que podrían caer en exótico de Estados Unidos. El George, podría ser Orlando Jordan. Orlando Jordan, después de que se destapó. Sí. ¡Ay! Bueno, y mi favorito, Ghost. Podría ser. Sí podría ser. De hecho, creo que sí, creo que sería lo más cercano, ¿no? A lo que podría ser un luchador exótico en México. O sea, es como la construcción más cercana. No sé tú si en el funado Velvet in Dream en su momento te hubiera sonado. Iba por ahí. Tenía toques, pero como toques elegantes. No era... Era alguien de la comunidad, pero con clase, voy a decirlo. Bueno, que ya luego escuchas lo que hacía en backstage. Y sí. No vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. Pero bueno, eso quizá en algún episodio que nombraremos Dark Side of the Ring. Exactamente, o luchadores que prometían mucho, pero estaban mal de la cabeza. Sí, da para mucho ese capítulo. Pues vamos a retomar el ejercicio de imaginación. Volvemos a la imaginación, por favor. Entonces, digamos que ya tengo mi ropa, ya tengo mi personaje, ya sé si quiero ser rudo, técnico o exótico. Y digamos que fui a entrenar un mes a la López Mateos con el profe Demonio Gato y ya me dijo, ¿sabes qué? Vas a debutar. Y vas a debutar en la López Mateos. Entonces, desde el punto de vista del luchador, a uno lo citan 1 o 2 horas antes de la función, aunque hay un loco por ahí que te cita 5 horas antes.
Para que todo quede bien. Hay una historia por ahí de que a un luchador para Triple Manía lo citaron a las 9 de la mañana cuando el evento era a las 9 de la noche. Bueno, es Triple Manía, me imagino que era necesario. Pero bueno. Entonces tú llegas a la arena con tu maleta, tu equipo, subes. Y pues en vestidores están todos los compañeros, ¿no? Entonces el paso primero, eso sí es de etiqueta, tienes que saludar a todos. Claramente, como en todo trabajo profesional. Sí, bueno, yo no saludo a mis compañeros en mi trabajo Qué porque poco profesional. todos están en Arizona. Buen punto. Pero sí, saludar a todos, luego todos empiezan a cambiar y supongamos que solo me dijeron 20. Así, ven, y ya, eso es todo. Yo no sé contra quién voy, yo no sé nada, que eso es algo que suele pasar bueno, porque me dijeron que iba a ir en la lucha de regalo, ¿no? No voy a estar en la cartelera, solo voy a salir. Digamos que es el kickoff, ¿no? Digamos que es el kickoff, y el kickoff que no anunciaron. También llega a pasar como si vas a luchar a mercados o a iglesias, cosas de ese estilo, nada más dicen, ahí venga quien quiera, y ya ven quién llega y con ellos, pues ven con quién va contra quién, así, ¿no? Entonces, estoy ahí, entonces llega la persona que está coordinando a todos, ve quién está, y entonces arma el cuadro. ¿Qué es armar el cuadro? Simplemente es pues la lucha que vas a tener, estos tres contra estos tres, digamos. Entonces ya, eso es armar el cuadro. Entonces, van contra ti, ¿no? Algo que suelen preguntar mucho es, hijo, ¿de qué trabajas? No, pues yo trabajo de técnico. No, pues yo trabajo de rudo. No, pues yo soy exótico, la verdad. Y ya con base en eso alinean el cuadro. Yo, cuando a Harry le preguntan eso en vestidores, ella suele decir, de lo que me ponga. Si quiere que sea rudo, soy rudo. Si quiere que sea técnico, soy técnico. Si quiere que sea exótico, ¿a quién tengo que besar? Así. Pues sí. Y eso es algo que quería comentar, que al menos a un nivel no WWE, a un nivel no Arena México, por así que tú vas a las funciones, tú vas a trabajar y es de lo que te toque. O sea, si faltó un rudo, tú entras ahí. Si faltó un técnico, tú entras ahí. Si faltó un exótico, tú entras ahí. Entonces, bueno, que también en WWE, yo creo se los asignan. O sea, por más que digas, es que yo quería ser ruda. No, es que tú tienes toda la cara de niña buena. No, pues tienes que ser técnica, por Dios. Entonces, pues ya, digamos, tengo mi cuadro. ¿Qué es lo siguiente que pasa? Lo siguiente que pasa es que marcas tu lucha. ¿Qué es marcar tu lucha? Básicamente es decir qué van a salir y qué van a hacer, quién va a recibir qué cosa, quién va a trabajar con quién va a volar. Que ahí hay como más términos dentro de la estructura de las partes de la lucha que vamos a abordar ya cuando en este ejercicio de imaginación subamos al ring. Pero es esa parte. Y después, cuando ya estás a punto de terminar de armar tu lucha, llega el coordinador y te dice, ustedes van arriba. Está muy larga, quítale 3 minutos, ¿no? Está muy larga, quítale 3 minutos, al final no me gusta, no huele, no sé, te mueve cosas, pero al final te dice, ustedes van arriba. ¿Qué significa ir arriba? Significa que vas a ganar. En Estados Unidos se dice que vas over, que tiene una doble connotación. Puede ser de over, de que vas arriba, o el otro término cuando dicen que un luchador está over. ¿Quieres elaborar en eso? En particular decir está over es cuando llegas a tener una conexión con el público, entiéndase. Voy retomando el tema de los personajes, ¿no? Aquellos luchadores que a pesar de todo lo que puede llegar a contar la historia, son los favoritos del público. Vamos al clásico, el caso de la clásica historia del underdog, del que parte sin ventajas, del menos favorecido, vaya. Casos de esta historia tenemos muchísimos a lo largo de la historia de la lucha libre. Hablamos de Bryan Danielson en su momento en WWE, hablamos de Sami Zayn en algún punto de WWE también, hablamos también de aquí en México, por ejemplo, muchas veces la historia de las grandes historias de máscara contra caballero, de máscara contra máscara, se dan con el técnico siendo el underdog.
partiendo del hecho de que el rudo se la pasa pateándolo en equipos que se la pasan rompiéndole la máscara, haciéndolo sangrar durante funciones previas, y es el que parte con toda la desventaja, pero es el querido por el público, el que tú sabes que a pesar de todo lo que pase dentro de la escena luchística, va a seguir siendo apoyado por el público. Casos, por ejemplo, hoy en día, te diría el mismo Randy Orton, poniendo otro ejemplo, sí, no, son luchadores que siempre tienen ya esa posición para decir, yo cada que salgo voy a aprender al público, yo cada que salgo voy a aportar algo en esa lucha y va a ser el apoyo del público para que la lucha no se sienta pesada. No vamos tan lejos, hablamos del Último Guerrero en el episodio del aniversario, ¿no? O sea, con el Último Guerrero la función empezó bien, cayó en un bache de 2-3 luchas, y en cuanto sale el Último Guerrero, el público se vuelve a conectar. O sea, por un simple gesto, si tú quieres, por la música, por el carisma que tiene el Último Guerrero, pero podemos decir que el Último Guerrero está over con el público. O sea, que se mantiene en una posición over con el público. Es correcto. Muy bien. Entonces, ir arriba, ir over en la lucha es vas a ganar. Te dicen vas abajo o vas down en Estados Unidos, vas a perder. Así de simple. Muy bien, entonces ya tenemos todo eso. Ya platicamos, ya todo. Entonces ya es la hora de que empiece la lucha, empieza el show, empieza a entrar la gente. Empiezan 2 horas tarde porque es México. Y ya bajas. Entras, ya están los 3 contra 3, está el referee. El referee también tienes que decirle tu final, o sea, acabamos aquí, ¿no? Para que no pasen cosas como que cuenta 3 donde no debía, o no cuenta 3 donde sí debía. Ay, de esos han pasado muchos últimamente, ¿te has fijado? Sí, muchísimos. Pero bueno, entonces, supongamos una estructura estándar de una lucha. Entonces, dicen los cánones que la lucha debe empezar con llaveo. ¿Qué es el llaveo? Simplemente cuando entran, hacen toma de referee. Hay profes que si empieza tu lucha y no empiezas con toma de referee te regañan. Yo digo que no es necesario, pero bueno, uno quizás evitando conflictos, prefiere hacerlo para que no tenga problemas. Es que creo que también depende un poquito del estilo, ¿no? De cada luchador. O sea, porque por ejemplo, casos... Yo recuerdo, ahorita que lo dices, no me había percatado de ese detalle. Muchas luchas empiezan con toma de referee y ya, a partir de la toma de referee empiezas a construir. O empiezas con chops, o empiezas con golpes de antebrazo, yéndote al esquinero, o simplemente la llevas de la toma de referee a ras de lona y empiezas a hacer algunas variantes. Es que depende, o sea, depende, realmente ahí sí depende mucho de la historia y qué traigas. O sea, si es un vato con el que ya tienes rivalidad y, no sé, besó a tu esposa enfrente de ti y se metió a tu casa, no vas a entrar a hacerle toma de refri y vas a entrar con una silla a partirle la cara, o sea, depende. Ajá, pero o por ejemplo, lo que hablábamos del tipo de luchador, ¿no? Caso, el Máscara Dorada contra Titán del aniversario. O sea, sabemos nosotros de que Máscara Dorada no es un mal luchador, pero probablemente ese tipo de secuencias tan largas no le favorecen, porque no es bueno, o sea, no es bueno llaveando. Sí, justo. Sí, bueno, pero como bien dice Ricardo, pues por así que la estructura de la lucha puede variar dependiendo de la lucha, pero pensando en una estructura conservadora, deberías empezar con toma de referee y a llavear. El llaveo en Estados Unidos se conoce como el chain wrestling, básicamente es lucha en cadena. O sea, me mete un agarre, yo hago una contra, luego me hace otra contra y así vamos contando una historia. Aquí, ¿qué puede pasar? Pueden hacer, no sé, una sacada y le meten una llave y luego se sabe de esa llave y le mete otra. Y esta parte de la lucha, sí quiero decirlo, por lo general es improvisado. Sí, es probable y regularmente siempre empieza con una secuencia, intercambio de llaves, algunas, vamos a decirle posiciones, a ras de lona. Y termina en los dos, casi siempre, con los dos luchadores de pie y viéndose. Y ahí es la señal para el público de aplaudo. O sea, es como, ¿cómo decirlo? Es como, sí, como esta parte de la comedia, ¿no? Voy a contar una historia y de repente meto el remate. Y el remate es justo ese momento en el que los dos se paran y se quedan viendo esperándose, ¿no? O sea,
Sí, ahorita ando un poco más en eso, sigue. En el caso, por ejemplo, es que aquí no estoy seguro si el concepto viene de la lucha libre, entiéndase, del wrestling estadounidense, o ya es de lucha libre británica. Lo que mencionabas de chain wrestling, yo lo ubicaba como catch as catch can. O sea, o agarra como puedas, o atrapa como puedas. En particular, pues de ese tipo de lucha. Tú sabes que yo soy fanático de la lucha más técnica en ese aspecto. O sea, creo que igual hay pues, varios exponentes de ese tipo de lucha, los hemos hablado, ¿no? En su momento, Nigel McGuinness, por ahí hay una lucha con Kurt Angle en Turning Point. Esa lucha a mí me marcó bastante, porque fue la primera lucha que yo vi de Nigel McGuinness en vivo, ya fuera de su etapa en Ring of Honor. Hoy en día pues estamos hablando de Zack Sabre Jr. como el mayor exponente de este tipo de lucha, pero igual creo que es como claro decir pues sí, vas a tener, volviendo al tema de los estilos, puedes tener tú a Zack Sabre Jr. y a Jeff Cobb, por ejemplo, y tú sabes que Jeff Cobb es un gigante, ¿no? Es un powerhouse, un tipo fuerte, un tipo grande. Es cómo afronta. ¿Qué tan bueno tiene que ser un luchador profesional para poder mezclar esa estructura que mencionamos, que es la estructura base de la lucha, o la estructura básica de la lucha, para poderlo llevar con cualquier otro rival, ¿no? O sea, creo que ahí te denota puede ser un diferenciador entre tú eres muy bueno como luchador o tú eres normalito. Sí, o sea, de modo que Zack Sabre Jr. logra hacerle una proyección a Jeff Cobb. O sea, dependiendo del tamaño de tu rival va a hacer las cosas que puedas hacer. Bueno, realmente puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero hacer cosas con lógica para que la gente crea la historia que estás contando es lo que diferencia a los pequeños de los grandes luchadores. Pero bueno, entonces sí, esta parte del chain wrestling, digamos que ya acaba, se dan su relevo mutuamente. Y luego hay una cosa en México que a mí se me hace muy rara, y creo que no existe en Estados Unidos, pero llegan a decir, y en esta parte hacemos sacadas. Sacadas. Entonces son estas cosas donde se agarran, le dan como 3 vueltas como si fueran bailarinas y al final lo sacan. Y a mí no me gusta porque es como, haces una, luego yo te hago una, luego yo te hago una, luego tú, luego yo, luego tú, y así como unas 4 o 6 veces, y ahí acaban. Es donde dicen que aquí en México se hace de un lado y en Estados Unidos del otro. Las sacadas, sí, bueno, en realidad todo. Si te fijas, en Estados Unidos cuando hacen los arm drags, los suplets, todos salen del lado izquierdo. Y eso es una forma de caer, se llama 3/4. Es básicamente rodar al frente con una mano. Entonces, en Estados Unidos todos lo sacan de izquierdo. Si tú ves los videos, los arm drags en Estados Unidos todos son de izquierdo. Y si tú ves los arm drags en México, solo son en derecho. Y de hecho, en México es el único país donde salimos derechos. Si tú vas a Estados Unidos, Inglaterra, Australia, todos salen de izquierda. ¿Me estás diciendo que los luchadores que vienen del extranjero a México solo vienen a aprender cómo salir por la derecha? Sí, porque las tijeras se salen por la derecha. Ay, qué cosas. Sí, de hecho. Bueno, y a volar según, porque... Bueno, pero realmente nadie enseña, bueno, X. Luego hablamos de eso. Pero bueno, esta parte de sacadas, que insisto, a mí no soy muy fan de esto. Y después, en el tercer relevo, generalmente viene lo que se conoce como el detalle. El detalle, o en inglés shining, que básicamente es una secuencia. O sea, una secuencia donde, no sé, te brinco, paso por abajo, yo rodo atrás, me vuelas en tigre, me esperas para un arm drag, luego intento darte un golpe, pasas por abajo, me haces unas tijeras. Es como una secuencia ya coordinada, donde los dos ya saben qué van a hacer. Vamos a decir que esencialmente esa parte es como el clímax de la lucha, ¿no? Sí, pero es que en esta parte, por lo general, en inglés se llama shining, porque es la parte donde el técnico, donde el face, donde el bueno tiene que verse bien. O sea, donde el bueno da a entender al público que es un mejor luchador. Y por lo general, al final de esta parte, el villano, el rudo, el heel, va a hacer algo sucio,
no sé, como aventarlo de cara contra el Salirse esquinero, del cuadrilátero. o salirse del cuadrilátero, o su rival va a darle una patada al bueno, va a ir por atrás, y uno de los que está afuera le va a dar una patada para que el otro haga trampa, y entonces ahí dicen lo bajan. Y aquí es donde entra la parte del rudo, que se llama en Estados Unidos el hit. Hit porque es como agarro calor con la gente, es decir, agarro el odio de la gente. Y en español le dicen el 10. ¿Por qué el 10? Porque la indicación básicamente, el rudo va a hacer todo, el técnico no va a meter ni las manos. Entonces, yo hago todo es 10, yo soy el que va a hacer todo, yo soy el 10. Terminología futbolera. ¿Futbolera? ¿Por qué? Sí, la pelota siempre al 10, ¿nunca has escuchado esa frase? Es una gran frase. Porque va a hacer la todo. pelota todo al 10. Sí, porque va a hacer todo, pero sí, bueno. Entonces, de hecho, bueno, si lo piensas en ese sentido, de repente sí es como raro, ¿no? Ver la Arena México en esta parte de la lucha donde los tres rudos están madreando a los técnicos y los técnicos no ponen las manos ni por error. Exacto. Y de repente dices como, oye, pero es que como que su coeficiente intelectual bajó, ¿no? Porque se está metiendo a uno a tratar de madrearse a tres y todos se meten por separado. Obviamente va a perder, o un golpe que era súper fácil de esquivar lo recibe. Casi siempre donde vienen los contras, ¿no? El preparativo a Sí, la contra. justamente, justo. Y eso va en el sentido del hit, del calor. O sea, pues el objetivo de esta parte es que el rudo se haga odiar para que cuando el odio esté a top, el técnico reaccione. Y es cuando viene la siguiente parte de la lucha, que es el comeback. El regreso en Estados Unidos, el comeback, y en México le dicen el revire. Contraataque, güey, es lo mismo. Pues sí, pero necesitan usar una palabra como más de alto registro para que la gente no entienda. Es que es eso, o sea, de repente estás luchando, oye, aquí va el 10, oye, ya mete el reviro, o sea, para que lo escuche la gente y pues no le haga sentido. Por eso escogen palabras como más difíciles de procesar. Y yo que pensé que era como en la programación que ocupábamos palabras raras nada más para creernos superiores, güey. Sí, le voy a poner a mi software Athena porque pues sí soy intelectual y sé super cosas de los clásicos griegos. No, aquí es más en un sentido para proteger el kayfabe. Bien, muy bien, muy bien. ¿Ok? Qué bien conectado está esta clase. Sí, claro que sí. Pero bueno, entonces esta parte del comeback es donde reaccionan los técnicos. Y de nuevo, puede tener cualquier estructura, pero o sea, regresan, hacen una cosa, entran los tres bajan a los otros. Aquí pueden meter vuelos, por ejemplo, o solo terminar con castigos, no sé. Y después de esta parte del comeback, sigue esta fase de la lucha que tiene como alternancia. Donde sí, el técnico va a poder hacer un castigo, pero a lo mejor el rudo lo bloquea y también le va a hacer otro, y va a haber cuentas. Va a haber castigos donde van a tratar de venderle a la gente que ya puede ser el final de la lucha, pero puede o no puede ser. Y esta parte, esto sí es igual en español y en inglés, son los falsos o falsis. Entonces, es como esta parte, de nuevo, intercambian castigo y puede ser como, no sé, el rudo hace 3 castigos seguidos y de repente el técnico hace otro. O sea, puede tener cualquier estructura, pero básicamente es esta parte donde la gente entiende que la lucha ya va a acabar y se emociona con finales falsos. Ajá. Y después de todo esto, ahora sí, viene el final, el finish. O sea, qué movida, qué movimiento, con qué parte ya va a ganar la lucha, quien sea que tenga que ganarla, sea el técnico o sea el rudo. ¿Algún comentario sobre esta parte? En particular estoy intentando hacer memoria. Creo que básicamente, dada esa estructura, si te fijas, hoy en día te diré Zack Sabre Jr., te diré Gunther, te diré básicamente cualquier luchador del Reino Unido. Creo que sigue esta estructura narrativa dentro de sus luchas. Son gente seria. Ajá, son gente muy muy seria para trabajar en ese aspecto. En Estados Unidos, te diré quizá Josh Alexander, un poquito Will Ospreay, ya remarcando más el aspecto de los remates, de los momentos del comeback y de los falsos finales. O
O sea, creo que en Estados Unidos suele manejarse mucho más el aspecto de los falsos finales y más en un terreno fuera WWE, creo que es un aspecto mucho más común, ¿no? Que quizá igual es lo que mencionamos. Voy a volver a hacer retroceso retrospectiva al aniversario, ¿no? Lo que hablábamos en su momento de la euforia contra Rey Hechicero. Dijimos, quizá unos falsos finales menos se habría quedado mejor. ¿Por qué? Porque una mejor llave final. Al final de cuentas son recursos narrativos o recursos que tú estás ocupando para contar una historia. De tal manera que si tú haces, digamos que tú tienes planificada la estructura de tu lucha. Dices, después del comeback, empezamos con los falsos finales. Y en los falsos finales yo voy a decir, pues 2 falsos finales, ¿no? Dices, 2 falsos finales para que la tercera sea la vencida. O sea, y aquí es donde podemos caer como mucho en cómo vamos a manejar el falso final. Creo que es importante remarcar eso, porque muchas veces, y eso creo que ha sido una mala tendencia puesta del lado del wrestling en los últimos años y que se ha propagado por el mundo, es para meter un falso final, vamos a ocupar nuestro remate. O nuestro remate, que sería el siguiente término, o el movimiento como tal que un luchador ocupa como firma, entiéndase, un movimiento personal, le decían en lucha libre, en mucha lucha, no sé si viste esa caricatura en algún momento, el movimiento personal, el movimiento insignia, un castigo que sea propio de ese luchador y que solo sea como el decisivo, ¿no? El movimiento de poder, el movimiento final. Bueno, hay luchadores que tienen como su movimiento firma. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, del Five Knuckle Shuffle de John Cena. You can see me, y luego le doy un puñetazo a la lona y hago como que sí le di en la cara. Pero, por ejemplo, ese era su movimiento insignia, pero no era su finisher. Ahora, ¿con cuál sí ganaba? Con pues, el ajuste de aptitud, ¿no? El FU al principio. Exactamente. Ese sí sería su finisher y aparte un movimiento insignia. Ese es un detalle interesante, ¿no? Ver cuál es la diferencia entre movimiento firma o movimiento... Sí, un movimiento de firma. Uh-huh. O un movimiento de remate o un final. Sí. Y como tal te digo, yo creo que sí, igual en el caso de los falsos finales, muchas veces suele ¿cómo decirlo? Abusarse un poquito del uso del remate, del uso del que debería ser tu movimiento más poderoso, del que una vez que tú lo apliques es tu llave del gane, ¿no? Del que no tiene que perder. Porque dices, ok, caso Super Kicks, por ejemplo. La Super Kick en su momento fue un remate, o el remate más devastador de la industria cuando Michael se lo ocupaba, y hoy en día pasa a ser un movimiento de firma. Ya no es un movimiento con la suficiente fuerza y credibilidad para poder decir, de aquí va a caer con esto. O sea, si no es más un movimiento de transición. Tengo una pregunta. Dime. ¿El Hidden Blade de Will Ospreay es un finisher o no es? Técnicamente hablando, es un finisher. Y es a lo que te hablo yo del hecho del tener que usar tu finisher. Técnicamente hablando, es que es complicado. Es que siento que... Es difícil marcar la diferencia con Ospreay, por ejemplo. Es que siento que con la temática que han agarrado sus luchas recientemente, es como... O sea, sí es su finisher, pero tiene que dar 3 o 2. Ese es ahí un detalle interesante, porque regularmente Ospreay termina con el Hidden Blade. Y con el Hidden Blade es así lo que necesitas. Caso de Swerve termina con el Swerve Stomp, por ejemplo. Pero cuando la lucha ya se pone muy, muy, muy perra, o recurre al Stormbreaker, o recurre al Tiger Driver. En el caso de Swerve, recurre es que no me acuerdo cómo se llama el movimiento, pero no es el House Call. El House Call es la patada. Sí, el House Call, ajá. Swerve, es el Swerve Signal, algo así. Sí, aunque les hace como una cazadora y los... Ajá, así. Exactamente. Podremos poner... Ahí sí necesitamos un video para explicarlo, claro. Por favor. Sí, claro. Pero igual, o sea, son como los remates... Es como un remate más fuerte que tu remate, vaya. O sea, el rompas en caso de emergencia. Es que no, de repente mi problema con Ospreay es que tiene 3 o 4 movimientos que podrían ser su finisher. Sí. O sea, como el Styles Clash, su Hidden Blade... Bueno, pero es que... Ponte a pensarlo ahí. El Styles Clash no lo puedes ocupar porque no es tuyo, para partir de ahí. O sea, entiéndase. Pero sí lo usa. O sea, sí, no lo puedes ocupar de finisher. De finisher, como porque no eres AJ Styles, o no eres Michelle McCool, en dado caso. Pero en el caso de
Te digo, la estructura de las luchas de Ospreay regularmente es así. Tienes los falsos finales, y si no caes con un Hidden Blade, vamos por 2 o hasta por 3. Y si no caes con eso, Stormbreaker. Y si no caes con el Stormbreaker, Tiger Driver y nos vamos, güey. O sea, creo que es quizás sí es un recurso diferente, porque no es algo que se suele haber seguido. Regularmente es un finisher tras finisher tras finisher. Caso John Cena, por ejemplo. Si no caía con un ajuste de actitud, te hacía su variante superpoderosa desde la segunda, tercera cuerda, ¿no? Un super ajuste de actitud y pues, técnicamente hablando eso es más fuerte, ¿no? En el caso de... ¿Cuál otro se me ocurre? Fíjate que, volviendo al tema del remate, o sea, creo que ya podemos enlazar ya para casi terminar el capítulo de hoy. En el tema del remate, aquí en México tampoco es muy ocupado. Pero si te fijas, las grandes estrellas de México es porque tienen un remate. Místico tiene la mística. Místico tiene la mística, sí. El cibernético tiene su garra. Que esa se la adaptó años después, pero sí. O sea, sí, o sea, de la y la paralizadora en su momento. La primera, o sea, las grandes estrellas sí tienen un remate. Místico, la parca. ¿Qué tiene la parca? La lanza, ¿no? No me acuerdo, tú. Eso habría que investigarlo. Estabas tan ocupado viendo su entrada bailando. Claro. Que no te acuerdas cómo acababa Show sus luchas. comedy, exactamente. No. Atlantis, la Atlántida. Es lo que te digo, o sea, piensa en los grandes. El último guerrero, su inverted suplex de la tercera. El Wagner Driver. Te digo, o sea. El nudo lagunero de Blue Panther. Con tus consejos, si quieren triunfar en la lucha libre en México o en el mundo, necesitan un buen remate. Si no tienen un buen remate, están fallando como luchadores. El nudo de Mr. Niebla. El nudo de Mr. Niebla a la onda. O sea, porque es que cuando tienes un remate, la gente lo conoce. No. Entonces quieren ir a ver hacer tu remate, sí, tu movimiento, tu insignia. O sea, ¿qué hace a un remate un buen remate? Yo tengo un conflicto con eso porque Okada nos hizo emocionarnos con un lazo al cuello. Y un lazo al cuello bastante eficiente. Todavía dijeras un lariat como el de Gunter, que viene un tipo de 200 kilos a toda máquina a romperte la cabeza, o ¿no? El Clothesline from Hell de JBL diría, no, pues sí, pero no, un lariat chafa, o sea, tampoco. Tú piensa en la paralizadora, o sea, ve objetivamente la paralizadora. No es, o sea, es cualquier cosa, ni siquiera duele, o sea, pero con el personaje Stone Cold, recordando los oversellings de La Roca en múltiples WrestleMania, tú ves una paralizadora de Stone Cold, no de nadie más, ves una paralizadora de Stone Cold y te emocionas. O sea, no, el remate no hace al luchador por lo general. El luchador hace el remate. Por lo general. O sea, si hay remates espectaculares, pensemos en el 630 de Ricochet, también me parece una cosa fuera de este mundo. Otro gran finisher. Uno muy usado, el Pal Driver. Mira, en su momento el Canadian Destroyer de Petey Williams a mí me emocionaba, era innovador, o sea, pero ya está tan choteado que ya no es... La Super Kick. Hablemos de nuevo de la Super Kick, o sea, no... Pero bueno, ya subimos al cuadrilátero, ya tuvimos toda nuestra lucha, ya tenemos nuestro remate también definido. Ya acabó la lucha, pueden pasar más cosas. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que el que perdió o el que ganó, no sé, agarre el micrófono. Y cuando el luchador agarra el micrófono y dice algo, eso se llama... tirar una promo. Estás tirando una promo. Una promo que va acorde a la historia. No sé, en la lucha estaba en pareja Místico y Black Warrior y le quitaron su máscara al final. Clásico. Y le quitaron su máscara. Entonces, ¿qué va a hacer Místico al final? Va a agarrar el micrófono, se lo va a poner, ¿sabes qué, Black Warrior? Quiero máscara contra máscara en el aniversario. Exactamente. Quiero enterrarte en el aniversario, básicamente. Quiero enterrar. Palabras más, palabras menos. O básicamente cualquier rival de Atlantis, ¿no? O sea, ok, enterrar. Uy, es que ese da para mucho. Pero o sea, básicamente. Esencialmente podríamos decir que enterrar. Yo lo definiría como lo contrario al over. Es decir, o cortar de tajo a alguien que está muy over.
casos particulares. ¿Cómo podríamos ejemplificar esto? Yo te diría que mucho del concepto de enterrar podría ser una lucha en la que tú traes una rivalidad, vamos a definirlo genéricamente. Una rivalidad donde tú traes al luchador que está muy over y que a pesar de que hace todo lo que puede hacer posible y viable para ganar esa rivalidad, no la gana. Pero ya estamos hablando de un punto prácticamente exagerado en el cual literalmente lo hace lucir mal, ¿no? O sea, lo hace lucir como tonto del hecho es que ya ni con esto te gané, no te puedo ganar. Y pues de ahí simplemente una vez que entierran a alguien te voy a dejar de dar el impulso, vas a dejar de estar over y pues pasas a ser uno más. O sea, no hay no se me viene ahorita un ejemplo muy claro en México. En México no, pero a mí el ejemplo, al menos la enterrada que más me duele o que digo nada más se pasaron en WrestleMania 19 creo, de una lucha de Booker T contra Triple H por el campeonato peso pesado del mundo, y pues Booker T era afroamericano, y pues la historia iba de que en la vida real Booker T tuvo un historial criminal, o sea, y que estuvo en prisión y que tuvo, creo que, historia de adicción, o sea, una cosa así fea, y lo usaron para explotar la lucha. Y pues él sale y dice, no, pero ya cambié y ahora estoy aquí y estoy ganando y voy a ganar ese campeonato por mi familia para que vean que no soy el fracaso que era. Entonces, o sea, si tú agarras una historia de ese estilo es porque tienes que redimir a esa persona, ¿no? Y más, digo, antecedentes criminales, como, o sea, tiene que ganar él. Y llega Triple H con la mano en la cintura, le gana. Exacto. Y ya, o sea, de ahí pasaron, creo, 5 o 7 años para que Booker T volviera a la escena del campeonato mundial de la empresa, ¿no? Entonces, literalmente de esa lucha quedó enterrado durante años. Y de ahí, por ejemplo, en México se me ocurren 2 o 3 ejemplos. Arena México. Caso, yo te diré ahorita Niebla Roja y Gran Guerrero. En su momento, no sé si recuerdas que hasta estelarizaron un aniversario. Sí. En un máscara contra máscara. Ángel de Oro también. Dragón Rojo Junior. Son varios de esos casos donde dices, o sea, vas llevando la rivalidad, lo llevas a un plano estelar, tienen su lucha importante y a partir de que pierden, desaparecen. No hay dejan de ser como relevantes o no se llegan a consagrar en posiciones altas de una cartelera, ¿no? No sé si también tenga que ver con el hecho de que perdieron la máscara. Eso puede ser, pero es que igual perder la máscara puede ser un diferenciador, ¿no? Caso, por ejemplo, Volador Junior perdió la máscara y nunca le pasó nada. O sea, Andrade, por ejemplo, cuando era La Sombra, la pierde por factores ajenos, ¿no? Caso de me voy a ir a Estados Unidos y necesitan quiero perder la máscara. Pues se va a Estados Unidos, no han sacado un La Sombra 2, o sea, creo que eso está bien, pero también yo creo que Andrade no se vio perjudicado por haber perdido la máscara. Caso, el más famoso, tu amigo Alberto del Río, o Alberto el Patrón, él solito se quitó la máscara y para nada le afectó. O sea, porque después de que se quita la máscara, pues pasa a adaptarse a un estilo y se hace reconocido mundialmente. Deja de ser el hijo de 2 caras y pasa a ser Alberto. O sea, creo que es uno de los ejemplos claros de que no siempre la máscara hace bien, ¿no? al luchador. Si bien aquí en la lucha libre mexicana pues sí es tradicional, ¿no? Es como lo muy clásico, pues sí creo que hay que marcar hay que saber definir eso, ¿no? Una máscara, un buen remate no te va a hacer un buen luchador. Lo que te hace un buen luchador es tener un poco del conjunto de todo lo que hemos hablado. Saber llevar una estructura de una lucha, saber interpretar al personaje, tener una conexión con el público o saber interpretar el rol que estás llevando a cabo, para que al final de cuentas el público te lo va a reconocer. O sea, y lo hablamos en el episodio de los personajes, caso de Mister Iguana, ¿no? ¿De qué sirve que yo aviente 3-4 llaves de jiu-jitsu, de judo, cosas avanzadas de artes marciales, si la gente no reacciona? O
sea, yo lo que necesito como luchador profesional es tener una reacción, ser identificable por el público y a partir de eso yo empezaré a construir mi carrera. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿hay más términos? Uy, Claro no, que y sí. no nos metimos en el hoyo del tipo de luchadores, o sea, porque de ahí nos podríamos seguir otra hora hablando. Sí, hay más términos. Yo creo ya estamos pasados de la hora. Vamos a cortarlo aquí, pero si quieren una segunda parte, pueden pedirla en los comentarios que aquí a Dejen mi su like. compañero. Dejen su like, que aquí a mi compañero le afecta mucho leer comentarios. Entonces, si ustedes les dicen, quiero un programa hablando de exóticos 1 hora, se los va a dar. Nos hacemos un programa exótico. Nos traemos aquí a Máximo. Sí, claro. No, sí, comenten, síganos en redes sociales, en el Instagram de Relevant Wrestling Chat, en el TikTok, en las redes de Miss Harley Williams, ahí las estará poniendo el editor. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Yo soy Eugenio, el representante legal de Miss Harley Williams. Y yo soy Ricardo. Somos mejor que la competencia y ustedes Lo saben.